Ok, entonces vamos a ver el plexo braquial y lo primero que tengo que saber sobre el plexo braquial es primero cómo de medial hacia acá es medial y hacia acá es lateral, cómo se va dividiendo el plexo braquial desde lo medial hacia lo lateral. Entonces la secuencia de división es raicillas, troncos, divisiones, fascículos y ramos terminales, ¿no? Entonces, las raicillas están en la región del cuello, es decir, están antes de los músculos escalenos. Recuerden que el plexo braquial pasa entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Los troncos ya están saliendo por entre los escalenos, el escaleno anterior y el escaleno medio, es decir, está ya en el triángulo posterior del cuello. Recuerden que cuando, por ejemplo, aquí hay una cosa que se llama síndrome del mochilero o del cargador, en donde, por ejemplo, nosotros, imaginen el movimiento que haces cuando estás cargando una mochila muy pesada, que estiras el cuello. Entonces, estos movimientos pueden llegar a desgarrar los escalenos, pueden llegar a inflamarlos, y entonces, como los troncos pasan entre el escaleno anterior y el escaleno medio, entonces van a hacer como una función de pinza, van a pinzar los nervios, y eso va a generar que se inflamen, y entonces las manifestaciones clínicas, y es muy común en estudiantes que cargan mucho peso en las mochilas o escaladores o cosas así, lo que va a pasar es que va a inflamarse el nervio, y entonces van a sentir hormigueo y pérdida de la fuerza de la extremidad por la posición anatómica donde están los troncos. Luego, arriba de la clavícula, el plexo braquial o estos troncos se van a dividir. Van a tener divisiones tanto anteriores como divisiones posteriores. En la región axilar, ya estas divisiones anteriores y posteriores van a crear fascículos. Y ya en la región del brazo van a empezar a salir las ramas terminales. Entonces, esa es la secuencia de medial hacia lateral, es decir, desde el cuello hasta el brazo, y ya su final está pues hasta la punta de los dedos. Entonces esa es como la secuencia del plexo braquial: raicillas, troncos, divisiones, fascículos y ramas. Ok, entonces, si analizamos cómo se forma el plexo braquial, vamos a ver lo siguiente. Vean cómo el plexo braquial, en cuanto a raicillas nerviosas, es decir, recuerden que el plexo braquial son nervios espinales, específicamente que salen de la médula espinal cervical en su mayor parte. Tiene un solo nervio espinal de la región torácica, y que tienen tanto ramos, raicillas o su porción nerviosa sensitiva, como su porción nerviosa motora. Y entonces las raicillas nerviosas que van a fungir o que van a formar el plexo braquial es donde está en la médula espinal la intumescencia cervical. Si recuerdan cómo se forma la médula espinal, y que en la región que no es completamente plana, sino que en la región cervical tiene una intumescencia cervical, y luego bajando tiene otra intumescencia, otro crecimiento lumbosacro, que es de donde sale el plexo lumbosacro, donde se forma el nervio ciático. Bueno, pues de la intumescencia cervical va a salir las raicillas nerviosas C5, C6, C7, C8, y solo de la región torácica nace T1. Recuerden que antes, o sea, de C1 a C4 es el plexo cervical, de donde nace, son todos los nervios espinales que controlan la sensibilidad y lo motor de los músculos del cuello y de la piel del cuello. Como datos curiosos del plexo cervical, C1, o sea, el nervio espinal C1,
solo es motor, no tiene parte sensitiva. Y del plexo cervical C3, C4 y C5 sale el nervio frénico. Son especificaciones o son datos curiosos del plexo cervical. Y a partir de C5 ya nace el plexo braquial hasta T1. Recuerden otro dato importante. Existen 7 vértebras cervicales en todos los mamíferos, incluyendo el ser humano. Pero van a existir 8 nervios cervicales. ¿Por qué? Porque C1 sale entre el cráneo y C1 y la vértebra C1. C2 sale entre la vértebra C1 y C2 y así sucesivamente hasta llegar a C7. Entonces, T1 nace entre la vértebra T1 y T2, entonces quedaría un espacio intervertebral sin nervio que sería entre C7 y T1, entonces ahí sale C8. ¿Por qué? Porque los nervios espinales empiezan a salir entre el cráneo y C1, no entre C1 y C2, por eso existen 8 nervios cervicales, pero solo 7 vértebras cervicales, ¿ok? Ese es otro dato importante, por eso el plexo braquial tiene C8. Entonces, otra cosa que es importante tomar en consideración del plexo braquial es lo siguiente. Vean primero, cómo hasta la parte de las ramas, o sea, a partir de aquí, de esta línea para acá, nacen las ramas terminales del plexo braquial, las que son más conocidas o las que más se enseñan, que son el nervio musculocutáneo, el nervio axilar, el nervio radial, el nervio mediano, el nervio ulnar. Son las 5 ramas que más se conocen. Antes de esta línea, o sea, antes del brazo, todas las ramas, o sea, hacia acá, en dirección hacia lo medial, todas las ramas que va a dar el plexo braquial van a ser ramas colaterales, así como en las arterias tenemos ramas colaterales y terminales. Las ramas terminales del plexo braquial son las 5 que les acabo de mencionar. Las ramas colaterales van saliendo a lo largo de todas las divisiones, o bueno, de todas las raicillas, troncos, divisiones y fascículos, van saliendo ramos colaterales que van a irse a inervar estructuras a su paso, o sea, músculos y la piel que están en la región supraclavicular, en la escápula, en la región anterior del tórax, o que forman la pirámide axilar. Van a ser nervios para todos los músculos que van a su paso. Por ejemplo, vean cómo de C5 y C6 sale una rama colateral, inclusive se puede unir C7, y vean cómo forma a este nervio que se llama nervio torácico largo. El nervio torácico largo me va a inervar al músculo subescapular. Y entonces, por ejemplo, una lesión y un pedacito del serrato anterior. Entonces, una lesión del nervio torácico largo me puede generar una patología llamada escápula alada. ¿Y cómo se explora? Tú le dices al paciente, así como cuando hacen la revisión los policías y que te catean y que pones las manos sobre la pared, ¿no? Que hemos visto en las películas. Entonces le pides al paciente que haga como si estuviera haciendo lagartijas en la pared, y entonces si tiene una escápula alada, la escápula se abre, o sea, como si fuera a salirse. ¿Por qué? Porque lo que mantiene pegada la escápula hacia la pared torácica son estos dos músculos, y entonces si ya no sirve el nervio torácico largo, entonces se relaja y entonces se abre la escápula. Eso es un nervio colateral. Por ejemplo, de T1, una parte de T1 se une al plexo braquial, pero también sale el primer nervio intercostal.
que de hecho también le puedes llamar nervio intercostobraquial. Este nervio es importante y de hecho es el causante. Si nosotros analizamos cómo está los dermatomas cutáneos de la extremidad, T1 inerva toda la cara, o sea, más o menos desde de la parte, bueno, unos 2 traveses de dedo distal al codo, en la parte medial del antebrazo y del brazo, y hasta la axila. Ese es el territorio de inervación de T1. Entonces, por ejemplo, cuando existe una irritación del pericardio fibroso, porque, por ejemplo, te estás infartando, entonces el dolor visceral referido es hacia esa zona en particular del brazo, y ese es el nervio que hace, o bueno, que el nervio intercostobraquial, que es este que viene de T1, es el que llega, o sea, el que recoge la inervación sensitiva de la cara medial del antebrazo y del brazo, pero también del pericardio fibroso, y lo lleva a la médula espinal. Entonces, como el dolor referido es inespecífico, por eso la médula espinal interpreta el dolor de un infarto hacia la cara medial, o le dice a la médula espinal, o se interpreta en el sistema nervioso como que está doliendo la cara medial del brazo, específicamente del lado izquierdo. Entonces es el causante del dolor de un tipo infarto. Entonces, vean cómo de los troncos no nace ningún nervio colateral, y ya cuando llegamos a la región de las divisiones, vean cómo los troncos van a dar cada uno una división anterior y posterior. Ya de los troncos van a salir las divisiones. De las divisiones ya voy a tener algunas otras ramos colaterales, como lo son el nervio subescapular, el nervio infraespinoso, que obviamente inervan al músculo supraescapular, bueno, la región, esto inerva la región supraescapular, y este nervio supraescapular ya da el nervio para inervar el músculo supraespinoso, y también da al nervio infraespinoso, que entonces inerva a 2 de los músculos de la región posterior de la escápula, que son parte del manguito de los rotadores. Vean cómo también el fascículo da el nervio pectoral lateral. Vean cómo también el otro fascículo da al nervio pectoral menor, al nervio pectoral mayor, y como, por ejemplo, el otro fascículo, el fascículo posterior, le da al nervio subescapular para la inervación del músculo subescapular, al nervio toracodorsal, y el nervio para la inervación del redondo mayor. Entonces vean cómo en su trayecto el plexo braquial va dando los nervios que inervan a los músculos toracoapendiculares, a la mayoría de los músculos toracoapendiculares, incluyendo al manguito de los rotadores. Entonces todos estos que señalé en negro son ramas colaterales, y los que estoy señalando en rojo, músculo cutáneo, axilar, radial, mediano, ulnar, son nervios que sirven, o bueno, esos ya que puse en rojo son las ramas terminales del plexo braquial, que son los que ya se van a inervar específicamente los músculos desde el brazo hasta la mano. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo se forman
cada una de las estructuras del plexo braquial. Entonces vean, C5 y C6, las raicillas de C5 y C6, se van a unir y van a formar un tronco superior. Luego, C7 solo se continúa solito y la raíz de C7 y va a formar el solo el tronco medio. Y luego C8 y T1, las raicillas C8 y T1 se van a unir y van a formar el tronco inferior. Entonces las raicillas se forman los troncos. Voy a tener un tronco superior, uno intermedio y uno inferior. Esto es por la posición que tiene en el cuello la columna y la columna vertebral. Entonces pues se forman los troncos superior, medio e inferior. Después, cada uno de estos troncos me va a dar una división. Entonces fíjense cómo el tronco superior me va a dar una división anterior. El tronco medio me da una división anterior. Estas dos divisiones anteriores se van a unir. Y vean cómo el tronco inferior también me da una división anterior. Entonces, cada uno de los troncos da una división anterior y también cada uno de los troncos va a dar una división posterior. Vean cómo aquí está la división posterior del tronco superior, aquí está la división la división posterior del tronco medio y aquí está la división posterior del tronco inferior. Entonces vean cómo se relacionan las divisiones. La división anterior del tronco superior y del tronco medio se unen. Las tres divisiones posteriores de los tres troncos se unen y la división del tronco anterior del tronco inferior sigue solita. Y una vez que ya da las divisiones, entonces me va a dar los fascículos. Entonces vean cómo la división anterior y posterior, la división anterior del tronco superior y medio me dan al fascículo lateral. Vean cómo la unión de las tres divisiones posteriores de los tres troncos me van a dar al fascículo posterior y la división anterior del tronco inferior me va a dar al fascículo medial. Y de estos tres fascículos, lateral, medial y posterior, vean cómo la referencia para medial y lateral pues es bastante obvia y el fascículo posterior está por detrás de la arteria axilar. Ya de los fascículos van a salir las ramas terminales del plexo braquial, es decir, del fascículo lateral, ¿qué ramas terminales salen? El nervio músculo cutáneo, que recuerden que es el que inerva a todos los músculos flexores del brazo, o sea, al coracobraquial, al braquial y al bíceps braquial. Y luego también del fascículo lateral va a salir una parte de mi nervio mediano. Luego, de mi fascículo lateral, del lateral sale el músculo cutáneo y una parte del nervio mediano. De mi fascículo medial, vean cómo sale la otra parte del nervio mediano y sale el nervio ulnar. Entonces esta es la M que se forma en la arteria axilar. Y los que restan son del fascículo posterior del plexo braquial, sale el nervio axilar y el nervio radial. Recuerden que el nervio axilar inerva al deltoides, el nervio radial inerva tanto sensitiva como motoramente a todos los músculos posteriores del brazo, del antebrazo y del dorso de la mano. El nervio mediano inerva a todos los músculos flexores del antebrazo, excepto al flexor ulnar del carpo y la porción medial del flexor de los dedos.
y en la mano también el nervio mediano inerva todos los músculos de la región tenar, excepto al aductor del pulgar, y el nervio ulnar inerva a al flexor ulnar del carpo, a la mitad media del flexor de los dedos y a todos los músculos de la región hipotenar y a los músculos los lumbricales y los interóseos. Entonces, si vemos aquí en esta imagen las referencias óseas, ven como más o menos a este nivel están los músculos escalenos. Aquí estaría el escaleno anterior y el escaleno medio. Entonces, entre el escaleno anterior y el escaleno medio salen las raicillas. Bueno, las raicillas nerviosas están saliendo acá en esta zona en las vértebras cervicales. Y ya después están los troncos. Ven como los troncos están en la región supraclavicular. Y después en la ya infraclavicular están las divisiones, luego los cordones y luego las ramas terminales. Vean cómo más o menos hasta este nivel es donde empiezan las ramas terminales, es decir, en el borde inferior del redondo mayor es donde ya empiezan los nervios. Entonces, fíjense cómo los nervios terminales, los tres más importantes son los que están aquí. El nervio radial, que está en verde, se va hacia lo posterior del húmero por el canal radial. Aquí es donde se lesiona alto si hay una fractura en el húmero, y vean cómo se queda todo hacia la parte posterior y vuelve a aparecer aquí en el epicóndilo lateral para inervar toda la parte posterior de la extremidad. Y el nervio mediano es este que va por acá, pasa por enfrente del cóndilo medial y ya se vuelve anterior. Y vean como el nervio ulnar pasa por detrás del cóndilo medial. Este es el que duele y hace que te hormiguee la mano cuando te pegas en el codo. Entonces, estas son las referencias anatómicas que tenemos en cuanto a cómo están las raíces a nivel de los escalenos. Y luego aquí está la clavícula, tienen los troncos, y como aquí son tronco superior, medio inferior, pero en esta zona, pasando la clavícula, gira el plexo braquial y por eso forma, después de las divisiones, los fascículos o cordones, es lo mismo, por eso como gira, entonces se vuelve un fascículo lateral, uno medial y uno posterior. Aquí es donde gira el plexo braquial y hacen estas divisiones. Y ya pasando más o menos donde está la articulación glenohumeral, es cuando ya empieza a dar los ramos terminales. Vean como más o menos a nivel del cuello quirúrgico del húmero sale el nervio axilar para la inervación. Aquí estaría el deltoides en esta zona, y luego sale el nervio musculocutáneo y las otras tres ramas terminales que da el plexo braquial. En esta imagen podemos apreciar cómo las ramas terminales, vean como el nervio mediano es el que se encarga, o bueno, el de las ramas más largas es el que se encarga de la inervación de los tres primeros dedos, tanto es la sensitiva y la motora, bueno, pues todos los músculos que ya analizamos, y el nervio ulnar es el que se encarga de esta parte, y el nervio radial es el que se va hacia la parte posterior para la inervación posterior de la extremidad superior. Ahora, si nosotros analizamos ya cómo podemos explorar las diferentes partes del plexo braquial, vamos a ver que si nosotros golpeamos el tendón bueno, primero,
Para explorar el nervio axilar, lo que tengo que hacer es que el paciente haga una abducción de la extremidad contra resistencia y luego una aducción. Entonces eso nos habla de la fuerza que tiene el músculo deltoides. Entonces lo que estoy explorando es C5, que es el nivel neurológico que lo va. Entonces estoy explorando, cuando exploro C5 exploro el deltoides en su función motora. Ahora, la sensación, bueno, pues es el dermatoma es esta parte. Y cuando quiero explorar la parte de los reflejos es cuando yo golpeo el tendón del bíceps braquial, entonces estoy explorando el nivel neurológico de C5. Entonces, cuando exploro el reflejo bicipital es a nivel de C5. Luego, por ejemplo, es decir, cuando golpeo el tendón del bíceps braquial, estoy explorando C5. Luego, si yo exploro C6, lo que voy a estar explorando, la parte motora es, por ejemplo, la extensión de la muñeca. C6 es esta parte más lateral, donde hasta el pulgar, donde está el antebrazo y la mano. Y el reflejo es cuando yo golpeo el tendón del músculo braquirradial. Antes se le llamaba supinador largo, ahora se le llama braquirradial. Entonces, cuando yo exploro el reflejo de C6, es cuando le pego al tendón del músculo braquirradial, que sería en esta posición. Aquí estoy pegándole al braquirradial, y entonces lo que espero es que la mano se vaya hacia arriba, de manera refleja, ¿no? Entonces, para que nos acordemos la mnemotecnia, cuando yo le pego al tendón del braquirradial, hago como un 6 en la mano. Entonces, la extensión de la muñeca y el reflejo es el tendón del braquirradial. C7, así como C6 era la extensión de la muñeca, C7 es la flexión de la muñeca. C7 es la parte media de la mano en cuanto a la sensibilidad, y el reflejo es pegarle al tendón del tríceps braquial. Entonces, cuando yo exploro el tendón del tríceps braquial, voy a explorar C7. Luego, cuando exploro C8, lo que hace, la parte motora se explora flexionando los dedos. No hay reflejo para C8, y C8 es la parte medial de la mano y la parte medial del antebrazo. Y lo que comentábamos hace rato, bueno, la parte motora es la flexión de los dedos, y la parte del nervio torácico, el primer nervio torácico, es exploro motoramente los interóseos. No hay reflejo tampoco, pero vean cómo es la inervación, es la parte, 2 traveses de dedo por arriba del epicóndilo, por abajo del epicóndilo medial, y la cara interna del brazo. Entonces este es el nervio que recoge la información también del pericardio, y por eso te duele la cara, entre C8 y T1, te duele la cara medial del antebrazo izquierdo en un infarto al miocardio. Entonces, eso es como la exploración. Entonces, este es el resumen de la exploración neurológica en cuanto a motor, sensibilidad y reflejos. Entonces, motora se explora de C5 a T1, y ahí está lo que tengo que hacer para saber si está preservada la función motora del nervio. La sensibilidad, bueno, pues son los dermatomas, y los reflejos, los que puedo sacar, es C5, C6 y C7. C8, pues nada más lo exploro con la fuerza que se ejerce entre los dedos, y T1, pues no hay manera de explorarlo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, C6 es extensión de la muñeca, C7 flexión de la muñeca, C8, por ejemplo, T1 en cuanto a la función motora. En cuanto a reflejos, C5 del bíceps, C6 en cuanto al braquirradial, C7 en cuanto al tríceps braquial, y la exploración sensitiva y cutánea, C5, C6, C7, C8 y T1 en la parte más medial. Entonces esa es la disposición que tiene la parte sensitiva.